Luego de planchar las piezas para hacer los quiebres de los dobladillos o pestañas de costura, ya tenemos la parte del delantero en la botonera. Vamos a pasar una costura por todo el borde del quiebre del doblez. Lo mismo de este lado, para tener lista estas piezas del delantero. Ahora, en este lado tenemos los punzones donde va a ir el bolsillo. El bolsillo es una pieza que también ya la tenemos planchada, tenemos el dobladillo y antes de pegarlo vamos a pasar también una costura por todo el borde para luego traerlo y ubicarlo y pegarlo al delantero. Daré inicio entonces al proceso de confección. Lo primero que les quiero comentar es que voy a utilizar un hilo de color contrario al de la tela. Esto con el fin de que las costuras se observen mejor. Entonces, voy a empezar con la botonera. La botonera, como ya la habíamos planchado, tenemos ya listo la pieza que vamos a sobrepisar. Entonces, voy a pasar una costura muy en el borde del doblez. Pieza del bolsillo también la vamos a sobrepisar por todo el borde, igual que la botonera. Listo los bajantes de la botonera. Es importante tener en cuenta que en la camisa masculina el lado izquierdo va a ir siempre sobre el lado derecho, o sea, esta va a montar sobre el lado derecho. Por consiguiente, el bolsillo también va a ir en la misma parte. El bolsillo ya lo tenemos previamente dobladillado y lo vamos a ubicar en los puntos respectivos. Debemos ayudarnos con alfiler para mantener la ubicación. Ahora pasamos a la máquina a pegarlo por todo el borde también. Hemos listo ya entonces la botonera y el bolsillo en la parte delantera. Las piezas ya están listas, entonces continuamos con la espalda. La espalda acá la tenemos a doblez de tela. En la parte central tenemos un piquete para elaborar un pliegue y tenemos las almillas que son 2 piezas. Estas piezas van a ir en la parte superior. Ahora, vamos a abrir esta pieza, que es la espalda, y en la parte del pliegue voy a abrirlo y lo voy a distribuir a lado y lado por partes iguales. Coloco un alfiler para no perder ese quiebre. Y ahora vamos a ubicar las almillas. Una debe ir, si este es el revés, esta parte debe ser el derecho de la tela. Entonces, una va a ir en la parte de abajo y la otra también. Ubicando, si este es el derecho, vamos a ubicar el derecho de la almilla también acá, entonces lo colocamos de esta manera. Ahora unimos estas 3 piezas. Tenemos entonces ya la parte de la espalda. La parte del pliegue la he elaborado con la plancha para que quede más firme. La parte de la almilla, como pueden darse cuenta, quedó embonada. Las costuras quedan guardadas. Entonces ya tenemos la parte de la espalda lista. Ahora vamos a unir la parte delantera, derecha e izquierda, con la parte de la espalda. Para ello debemos tener
esta parte y esta será el delantero. Entonces, para que comprendamos mejor cómo van las piezas, vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es unir los hombros del delantero con la espalda mediante la almilla. En esta parte lo que vamos a hacer es que nos quede de la misma forma que acá, o sea, las costuras guardadas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Levantamos esta pieza y vamos a sujetar la almilla que está debajo con la pieza del delantero. Vamos a ayudarnos con alfileres. Mientras tanto, para poder lograr la ubicación exacta. Bueno, en este momento ya yo logro que esta pestaña de costura quede guardada. Ahora, falta que esta pestaña de la almilla de arriba también me quede guardada. Entonces, quiere decir que ella debe quedar finalmente así. Entonces, ubico la tela como debe quedar. Ahora, voy a levantar y este centímetro que me ha quedado doblado acá, lo voy a sujetar firmemente para comenzar a sacar por este lado el hombro del delantero que ya había fijado y voy a ubicar la pieza que acabo de doblar junto a ella para fijar ahora las 3 piezas. Entonces suelto los alfileres y nuevamente fijo, pero ya las 2 almillas y el delantero. De esta manera voy a pasar costura de un lado al otro. Realizada la costura, entonces vamos a devolver esta pieza. Vamos a sacar el delantero. Y de esta forma ha quedado guardado, sin costuras por el revés ni por el derecho, de la misma forma que se hizo en la almilla. Entonces, este proceso que hicimos lo repetimos en el otro lado. Unidos los delanteros con la espalda, vamos a pasar una costura en el borde tanto de los hombros como de la almilla. De esta forma ya tenemos preparada esta parte para luego colocar en el contorno del escote el cuello. Seguimos con el cuello. Tenemos la parte superior donde una de ellas está fusionada con la entretela. Vamos a colocar esta parte del derecho y esta parte del derecho fusionado. Entonces vamos a colocar estas piezas de esta forma. Y vamos a pasar una costura por todo el borde de donde coloqué la entretela. Empezar y finalizar la costura con remate. Pasamos entonces por todo el borde donde coloqué la entretela. Pasada la costura, vamos a eliminar esta parte de la esquina para evitar que al voltear el cuello me haga mucho volumen en esta parte. Entonces, ahora volteamos y con la ayuda de un punzón vamos a voltear con mucho cuidado. Hay que tener sumo cuidado porque en esta parte las costuras quedan muy cerca al orillo. Entonces debemos sacarlo con mucha precaución. Ahora voy a pasar costura por todo el orillito de un lado al otro. Tenemos lista la parte superior del cuello.
Ahora, la parte del pie de cuello, donde le habíamos doblado el centímetro con la plancha, vamos a pasar una costura al ancho del pie, o sea, en esta parte. Tenemos lista la costura en la tirilla. Ahora, es importante tener en cuenta que la parte superior del cuello debe ser la que tiene fusionada la entretela. Ahora, teniendo esta por el derecho, la voy a colocar sobre el derecho del cuello, sobre el punto del piquete. Ahora, volteamos y teniendo en cuenta que este es el derecho, lo vamos a colocar de esta forma. Unificando ahora piquetes, vamos a colocar un alfiler para que queden centrados. Volteamos. Y si podemos observar, esta curva de la tirilla no coincide con la del cuello. La vamos a hacer coincidir ubicándola sobre ella y ayudándonos con un alfiler. Lo hacemos de ambos lados. Y ahora, el paso siguiente va a ser empezar a pasar la costura por el borde de la entretela que está fusionada en la tirilla. Es importantísimo que en esta parte me quede sobrante el centímetro de pestaña de costura de la tirilla inferior, porque con ella es que voy a poder unirlo al escote de la camisa. Entonces pasamos costura por todo el borde hasta el otro lado. Luego de pasar la costura, volteamos y pasamos una planchadita por ambos lados. Ahora, debemos doblar el cuello para hallar su mitad. Hacemos un piquete y también debemos tomar las puntas del cuello, verificar que coincidan en el largo. Lo mismo la parte de la curvatura. Deben quedar precisas iguales. Ahora, vamos a empezar a pegarlo en el escote. En el escote también tengo un piquete, el cual voy a hacer coincidir con el piquete que ya tiene el cuello y vamos a colocar un alfiler allí. Luego vamos a tomar el extremo del cuello y lo vamos a llevar al punto en línea con la botonera. Esas dos partes deben quedar en el mismo sitio. Al hacer esto, debo verificar que las medidas sean iguales. No puede ni debe sobrarme en ninguno de los dos casos, ni en la botonera ni en el cuello. Recuerden que es muy importante que la curva de la tirilla quede en el mismo punto y sobre la misma línea de la botonera. Ahora pasamos costura de un extremo al otro. Ya he sujetado el cuello al escote de la camisa. Entonces, ahora vamos a fijar la última costura que lleva esta pieza. Esta costura va por todo el borde de la tirilla, sube a esta parte y finalmente vuelve a llegar acá. Pero debemos tener en cuenta que no queda muy bien dejar los remates en la orilla, o sea, en la punta, porque eso va a quedar visible.
Entonces vamos a tomar un punto medio entre la botonera y el hombro y vamos a empezar en esta parte. Empezamos aquí y damos toda la vuelta y llegamos nuevamente acá. Empezamos en la mitad entre la botonera y el hombro. Tenemos ya unido el cuello a la camisa. Les quería mostrar dónde queda la unión de la costura por medio del remate. En este caso es notorio dado al tono contrario del hilo hacia la tela de la camisa. Pero cuando utilizamos un mismo tono de la tela, pues no se va a notar. Bueno, entonces ya he realizado esa costura, ha quedado terminado el cuello y tenemos acá ya esa parte terminada. Por tanto, ahora dejamos esto a un ladito y vamos a armar la manga, que es lo último que vamos a ubicar sobre la camisa. Tenemos ahora la manga. La manga también tiene su previa preparación. Encontramos en la parte del puño una abertura que queda ubicada en la parte de la espalda. Al lado de la abertura encontramos dos piquetes para elaborar un pliegue. Este pliegue lo llevan las dos mangas. Tenemos por acá las piezas de la letilla que me van a servir para cubrir la parte de la abertura. Por otro lado tenemos los puños, la pieza normal y la pieza que está fusionada. Vamos a colocar, uniendo derecho con derecho, estas dos piezas. Ahora, de la misma manera como hicimos en el cuello, dejando 1 centímetro de pestaña, vamos a pasar la costura al borde de la pieza que había fusionado, o sea, de la entretela. Pasamos esa costura y luego vamos a voltear la pieza. Tenemos ya fijo el pliegue. Este pliegue debe montar hacia la parte donde está la abertura. Ahora, tenemos la letilla. Con el derecho hacia la parte de arriba, vamos a mirar dónde está el piquete a 2 centímetros, donde habíamos hecho el doblez con la plancha, y lo vamos a colocar de esta forma debajo de la manga. Voy a ubicar la abertura sobre el doblez y voy a pasar costura muy en el orillo, llegando en V y subiendo. Ahora, realizada la costura, vamos a cortar por donde estaba la abertura. Luego de cortar sobre la abertura, vamos a voltear hacia el derecho la parte de la letilla. Ahora con la plancha nos ayudamos para darle la caída que requiere esta parte. Acá ya la tenemos planchada y seguimos ahora haciendo un pequeño doblez a manera de un sesgo sobre la parte de los 2 centímetros. Doblamos y ahora vamos a pasar una costura muy en el borde hasta pasarme 1 centímetro después de donde llega la abertura, o sea, hasta este punto. Costura. Vamos a pasar costura en el borde del sesgo. Recuerden que es un poco más pasando de la abertura que hemos realizado. Ahora, al pie de donde llegó la costura, vamos a cortar 1 centímetro y bajamos hasta el orillo. Esto con el fin de quitar excedente para que no me quede tan grueso ahora que debo voltear esta pieza.
Ahora, vamos a doblar 1 centímetro de esta otra parte y luego voy a doblar hasta llegar a la costura que hice en la abertura. Una vez tenga esto, voy a plancharlo para crear ese pliegue. Una vez planchada la letilla con el doblez, voy a sujetarlo con un alfiler y aquí en la parte donde llega la abertura voy a colocar este alfiler porque necesito ese punto de referencia para pasar la costura. Ahora, en la parte final vamos a darle forma, ya sea en punta o también puede ser cuadrado. Entonces, hacemos esta forma que es como la más usual y vamos a empezar costura por todo el bordecito. Hacemos el pico final, subimos y donde encontramos el punto de la ubicación de la abertura nos vamos a pasar 1 centímetro. De allá me devuelvo y aquí puedo terminar en este punto el remate o si lo prefiero puedo hacer una X de esquina a esquina. Tenemos ya lista la aletilla o llamada portañuela del puño de la camisa. Ahora les decía que esta parte corresponde a la espalda, esta parte es la delantera. De igual manera tenemos 2 piquetes en esta curva que me indican también la misma posición. Tenemos ya listas estas piezas entonces para unirlas a la camisa por las sisas. Ya tengo unida entonces la manga a la camisa por medio de costura y de filete. Dado a que es un proceso doméstico el que estoy realizando, porque en la parte industrial esta costura se realiza con una máquina especial llamada cerradora de codo, de la misma forma que al unir la camisa desde el puño hasta el ruedo. Seguimos con la unión del puño en la manga. Tengo la manga por el lado derecho. El puño que está previamente hormado lo voy a colocar desde un extremo, teniendo en cuenta dejar esta pestaña de costura junto a la de la manga por el lado del derecho. Entonces empezamos de un lado hasta el otro. Es importante antes de pasar la costura verificar que estas 2 medidas coincidan. Guardemos la pestaña colocando el doblez del puño para luego realizar una costura desde este orillo por todo el borde hasta llegar a este extremo. Al llegar acá me devuelvo 3 puntadas y voy a subir al ancho del pie hasta llegar al punto donde empecé. Finalmente tenemos el puño terminado. Ahora, nos queda faltando hacer el dobladillo de la parte inferior. Para este proceso vamos a doblar 7 milímetros y luego otros 7. De tal manera que cubramos esa pestaña. Vamos a pasar costura por todo el borde en el contorno del ruedo de la camisa. Terminado el proceso de confección, seguimos con la ubicación y posterior elaboración de los ojales y postura de los botones. Ahora, la medida del primer botón la tomamos desde el pie de cuello bajando 7 centímetros y el último botón lo ubicamos desde la base subiendo 12. Los restantes botones los vamos a distribuir de tal manera que queden proporcionados, más o menos entre 7 y 8 centímetros dependiendo de la talla. El botón del puño lo voy a ubicar centrado en el ancho. Teniendo ya la ubicación de los ojales y los botones, ahora necesitamos saber de qué longitud vamos a hacer los ojales. Para ello es importante tomar el botón y medir el diámetro que tiene.
En este caso, este botón tiene 1 centímetro de diámetro y tiene de ancho 3 milímetros. Entonces, el ojal llevará la medida de 1,3 centímetros, o sea, 13 milímetros de largo. En cuanto al sentido que deben llevar los ojales, tenemos que el ojal del pie de cuello, donde también va un botón, junto a los del puño, van en sentido horizontal. Y los restantes deben ir en sentido vertical. En cuanto al proceso de la elaboración de los ojales, domésticamente lo podemos hacer en una máquina con puntada en zigzag. Y ya a manera industrial los haremos en una máquina ojaladora. Finalmente tenemos la camisa terminada.